Sí. Bueno, yo en el año 1965 comienza el servicio militar en Cuba, servicio militar obligatorio, que había que cumplir durante un periodo de 3 años. ¿Usted es de La Habana? Yo soy de La Habana, de Ciudad de La Habana. Yo vivía con mi padre y con mi abuela, que en 1966 emigran a Estados Unidos. Ah, su padre y su abuela emigraron para Estados Unidos. Sí, están aquí. Y aún así usted llegó a ser de la escolta de Fidel Castro. Cómo no. Llama la atención eso. Es ¿no? así. ¿Y cómo llegó usted entonces? Le voy a detallar las cosas. Ellos salen de Cuba, mi abuela murió aquí en Estados Unidos y yo sigo viviendo en la misma casa, pero con mi madre. O sea, mi madre vivía escasamente 50 metros de donde yo vivía. Mi madre, como una gran parte de los cubanos, simpatizaban con Fidel y era revolucionaria. O sea, la familia que queda en Cuba era una familia revolucionaria, integrada, etc. En el año 1968 a mí me llega la citación del servicio militar. Yo no sé qué es para el Ministerio del Interior. ¿Qué edad tenía usted en ese momento? Tenía 19 años. 19 años. La citación decía que debía presentarme en... O sea, usted nació en el año 49. 49. Ok. Sí. Que yo debía presentarme en Ayestarán y 20 de mayo. Yo no sabía qué era aquello. Cuando llego allí es que me entero que aquella era la sede provincial del Ministerio del Interior. Me atendió un teniente de nombre Manuel y me empieza a explicar que yo había sido escogido para pasar mi servicio militar dentro de las filas del Ministerio del Interior. Y me hace la comparación entre el Ministerio del Interior y el Ejército, la FARC. Me dice que en la FARC yo iba a ganar 7 pesos mensuales, que era lo que se le pagaba. 7 pesos mensuales. Que era lo que se le pagaba a un recluta en aquella época. Y que lo mismo podía pasar mi servicio en Pinar del Río, que en Oriente, que en Matanza, que en Las Villas. Y que en el Ministerio del Interior iba a estar mis 3 años en Ciudad de La Habana y a un sueldo inicial de 110 pesos. Y con un régimen de salida mucho mejor que el que pudiera tener en una unidad del Ejército. No tuve que pensarlo mucho, le dije que sí, que estaba de acuerdo y que quería pasar mi servicio militar dentro de las filas del MININ. ¿Por qué cree usted que lo escogieron a usted para el MININ? Bueno, yo pienso que me escogen a mí por el MININ porque yo siempre fui un muchacho que practiqué mucho deporte. Era un muchacho que bastante vivo, no tenía mucho miedo de entablar un combate con otro muchacho. ¿Usted es karateca? Yo soy karateca, yo soy cinta negra en Taekwondo, en judo y tengo 5º Kyuk en una técnica coreana de combate que se llama Kyuk-sul. O sea que fajarse con usted es un problema. Ahora sí. Ya estamos un poquito viejos, ya no es tanto cinta problema. negra en Taekwondo, sí. judo y una técnica coreana. Una técnica coreana de combate que se llama Kyuk-sul. Kyuk-sul. ¿Y usted qué es pariente del jiu-jitsu o no? No. Okay. No. ¿Y usted entonces empezó a practicar eso en la escuela y llamó la atención de...? Sí, no, yo en la escuela di algunas clases de esa, pero todavía no era cinta negra, o sea, yo iniciaba en eso. Pero después de ahí, Oscar, yo comienzo a trabajar muy joven. Yo empiezo, cuando mi padre y mi abuela salen de Cuba hacia Estados Unidos, yo incluso no tenía ni siquiera 18 años y comienzo a trabajar. Comienzo a trabajar en un almacén de materiales de la construcción. En ese almacén es que a mí me llega la citación del servicio. Es cuando llego a la sede provincial del ministerio, me hacen esta propuesta, digo que sí. El 26 de abril de 1968 a mí me llaman para pasar la primera escuela en el Ministerio del Interior. ¿Qué se estudia ahí? Bueno, en esa primera escuela lo que le dan es las clases esenciales de militares, o sea, marchar, desarme de armas, pero nada específico. En esa escuela yo recuerdo que éramos 300 y tantos alumnos y de ahí fueron haciendo diferentes divisiones para diferentes ramas del Ministerio del Interior. Hubo un grupo que fue a la policía, otro grupo que iba a los bomberos, otro grupo, y se iba quedando un grupo reducido donde yo estaba, y yo decía, bueno, entonces que yo no sirvo para nada, porque se están llevando a todo el mundo y yo me quedo aquí. Quiere decir que yo no sirvo para esto porque me están dejando para el último. Y no fue así. El problema es que ese grupito que quedamos, que eran unos 40 y tantos, eran los que íbamos a ingresar en la seguridad personal. ¿La seguridad personal de Fidel Castro? La seguridad personal.
Sí, que atendía, en aquellos momentos atendía no solo a Fidel, sino a todos los dirigentes, miembros del buró político, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que cuando yo ingreso a Seguridad Personal, con el único dirigente que trabajo es con Fidel. La primera casa donde yo trabajo como guarnición es la casa de Celia, que está en el municipio de Vedado, en la calle 11, entre 10 y 12, donde Fidel, en el último piso del edificio, tenía su apartamento y su área privada, y donde al frente existe el puesto de mando de la escolta. Ahí es donde yo me relaciono con la escolta de Fidel. Me dijeron que usted se dio un gran tirador, que usted, una de las razones por la que fue a la escolta, no solamente por sus actividades deportivas de karate y taekwondo, sino que usted era un gran tirador. Sí, yo en la escuela en el año 1974, o sea, después de yo salir de 11, a mí se me designa una unidad, también de la escolta, donde se guardan, incluso hoy, los alimentos que consume Fidel, la familia de Fidel, donde está la famosa casa de los regalos de Fidel, que después en otro programa podemos hablar lo que ha sucedido con esa casa y de los regalos, porque no es tan así la división que ha hecho Fidel de que se lo entregó a Eusebio Leal todos los regalos del historiador de La Habana. No, ahí hubo otros regalos muy valiosos que fueron para otro lugar que en otro programa lo vamos a señalar. Cuando usted habla de regalos, ¿de qué estamos hablando? Le hablo de los regalos que le llegaron a Fidel de diferentes presidentes, de jeques, de reyes. Hablo de joyas, de esmeraldas, hablo también de esmeraldas, de diamantes, de empuñaduras de oro en las armas, hablo de todo eso. Hablo también de unos diamantes que se sacaron de Angola, que Fidel se ha cansado de decir que de Angola no se llevó nada, no, de Angola se llevó los diamantes, que Patricio La Guardia se los mandó a Fidel. ¿Cómo? Estaba en una caja ahí, en esa caja de regalo. ¿Y de cuántos millones estamos hablando con esos diamantes? Bueno, yo no lo sé calcular. Yo no soy joyero, no sé. Una caja de diamantes. Era una caja de diamantes, no muy grande. Eran diamantes verdaderamente pequeños, pero era una caja de diamantes. ¿Y se la mandó personalmente a Fidel? Se la mandó Fidel y Fidel la tenía ahí en esa caja de regalo. También vamos a hablar de qué sucedió con esos diamantes y a dónde fueron a parar. Esos no se le entregaron a Eusebio Leal. Bueno, en esa casa, estando en esa casa, la pregunta que usted me hacía es que a mí se me designa para pasar la escuela de especialista en seguridad personal. Era una escuela que ya me hacía profesional de toda esta rama de seguridad. O sea, yo salí ahí como un especialista de la seguridad. En esa escuela daban idiomas, allí fue donde alcancé la cinta negra en judo, en esa escuela que yo no la tenía, y ahí es donde me empiezo a destacar como tirador. Empiezo a participar en exhibiciones al alto mando del ministerio, a personalidades que llegaban a Cuba, que eran militares, y empiezo a participar en las competencias de tiro dentro del Ministerio del Interior. De manera que cuando ya voy a ingresar en la escolta en el 1977, ya yo voy con un aval de que soy campeón nacional de tiro con arma de combate, o sea, 9 milímetros y más calibre. Yo tengo el récord nacional de Cuba todavía vigente en estos momentos porque, o sea, que soy recordista nacional, fui campeón como 4 veces y siempre participé en la preselección nacional del Ministerio del Interior. ¿Cómo es el trato de Fidel Castro con sus escoltas? ¿Hay un tratamiento de caluroso o distante, frío? No, hay diferencias. O sea, no a todo el mundo se trata por igual. No todos los escoltas ven a Fidel todos los días. O sea, hay escoltas que son miembros de la escolta profesional de Fidel, pero tienen otras funciones, digamos, son ingenieros en comunicaciones, técnicos en comunicaciones, arreglan los carros, están en los talleres, le dan mantenimiento, están los de servicio, que son los que cuidan estas instalaciones que le dije a usted, donde están los alimentos, etc. ¿Tenía un tratamiento especial con usted? No, yo considero que él tenía quizás algún afecto desde el punto de vista que yo sabía desarrollar mi trabajo. O sea, yo me superé dentro incluso de la escolta. Yo, estando dentro de la escolta, me graduó licenciado en Ciencias Penales, trabajando en la escolta. Iba a la universidad, tenía que doblar turno, casi no salía. Estuve 5 años para hacer esa carrera con ese sacrificio. ¿Qué decía esa agenda que usted le escribía? Me lo va a contestar cuando regresemos de la pausa. Vamos a una pausa comercial y evidentemente esta presencia suya aquí va a provocar más programas, más de este programa, y me va a decir cuando regresemos de la pausa de qué vamos a hablar en los próximos programas también. ¿Cómo no? Y las fotos que ha traído. Sí, cómo no, encantado.
Teniente Coronel Juan Reinaldo Sánchez, ¿de qué va a hablar usted a lo largo de toda esta comparecencia suya en estos programas? Sí, hay mucho, fueron 17 años. La gama de información que afortunadamente poseo y que afortunadamente se va a enterar el mundo es bastante amplia. Yo pienso hablar de todo el tiempo de la enfermedad de Fidel. ¿De la enfermedad de Fidel? Sí. Cuando usted estaba en la escolta, ¿ya estaba enfermo? Sí, la enfermedad de Fidel no es de ahora. La enfermedad de Fidel viene desde 1983, la primera gran crisis de esta enfermedad. ¿Qué enfermedad que tiene? Fidel tiene cáncer en el intestino, o tenía, eso fue lo que se le extirpó. Un cáncer en el intestino. Un cáncer en el intestino. Yo tengo todo el programa. ¿Usted está seguro de eso? Sí, estoy seguro, convencido de eso. Tengo el programa de lo que se habló en aquella época, las operaciones, las diferentes tendencias que habían, porque habían dos grandes tendencias entre el profesor Dorticós, el hermano de Osvaldo Dorticós Torralba, que después falleció, y del Eugenio Selman, el médico de Fidel. O sea, Dorticós abogaba por la intervención quirúrgica y Selman abogaba por un tratamiento de la enfermedad. Estamos hablando del año 83. Del año 83. Él tiene la primera crisis en el año 83. La segunda crisis grande que conozco... ¿Qué crisis era? ¿Sangrado? Era sangrado, o sea, él sangraba por el recto. Había que ponerles transfusiones, que después vamos a hablar en este programa de los donantes, porque Fidel dentro de la escolta tenía sus donantes de sangre. ¿Dentro de la escolta? Dentro de la escolta. Habían 2 donantes de sangre para Fidel Castro, con la sangre de Fidel Castro. ¿Y qué sangre tiene Fidel Castro? Tiene A negativa. A negativa en la sangre de Sí. Fidel Castro. Eso es rarísimo. Es rarísima, creo que está alrededor de un 6%, algo de eso. De la población. De la población. Cuéntenos entonces, comenzó ese sangrado en el año 83 y ustedes se dieron cuenta en la escolta de inmediato. Sí, porque nosotros estábamos en punto cero y supuestamente Fidel ya debería descansar a esa hora. Y había un sistema de aviso cuando él quería salir, o sea, es un timbre que él tenía dentro de la casa, al lado del marco de la puerta de salida, que lo mismo es que Dalia, su señora, lo tocaba y eso nos avisaba a nosotros que Fidel quería salir. Y entonces nosotros nos posesionábamos en la entrada de la casa de Fidel para salir en los carros juntos. Y supuestamente esa noche Fidel debía descansar ya. Y alrededor de una hora y media que llegamos allí, suena el timbre para volver a salir y todos nos sobresaltamos, ¿qué habrá pasado? Pero bueno, pensamos que podía haber sido un aviso de Raúl, algún acontecimiento importante, pero llegamos al lugar donde Fidel se atiende, que también vamos a hablar, porque Fidel tiene una clínica personal para él, con todos los equipos habidos y por haber, somatón, sala de cirugía, sala para el dentista, rayos X, farmacia, etcétera. No. En otro lugar que lo vamos a detallar aquí en la medida que vayamos haciendo los programas. Okay. Y todos los equipos que están. Entonces esa noche llegamos a ese lugar y cuando él se baja del carro tenía el pantalón manchado por detrás. Como yo siempre estaba con él, yo subo en el elevador de la clínica y llegamos al lugar. Y entonces allí es donde yo me entero de la crisis que tenía. Y claro, cuando usted lo vio manchado no le dijo nada. No, yo no le dije nada, no él lo sabía. Él si llegó allí es porque él sabía que tenía ese problema. Y entonces Dalia no lo acompañó. La mujer no lo acompañó nadie, nada más que la escolta. Él estuvo un tiempo allí, no se le avisó a nadie, Dalia no fue, nada de eso. La segunda crisis de Fidel, que también vamos a hablar en detalle de eso, fue cuando regresamos del viaje de España en 1992. La cumbre iberoamericana. Ah, exactamente, que fuimos a la exposición de Sevilla, que después fuimos a Barcelona a los Juegos Olímpicos y por último fuimos a visitar la familia de él en La Coruña. De eso tenemos fotos. Fotos, ok. Tenemos fotos. La vamos a ver más adelante. Ajá. ¿Qué pasó ahí en el 92? Bueno, en ese 92 es una crisis la mayor que yo vi. Incluso llegó un momento que los médicos le avisaron, mandaron avisarle a Raúl, que le avisaran a Raúl porque Fidel estaba entre la vida y la muerte. En el 92. En el 92. Yo lo vi en una camilla, no respondía, estaba blanco como un papel, no asimilaba las transfusiones de sangre, ya no las asimilaba. Y pasó el tiempo y Raúl en ese instante, Raúl establece una cronología a quién le debíamos avisar primero y quién después. De eso vamos a hablar cuando hablemos de la enfermedad de Fidel. Pero me puede decir a quién le avisaba. Sí, primero. lo primero, Raúl determina ahí que había que avisarle a Dalia, en primer lugar, y a los hijos mayores.
Solamente Ángel Castro, el más pequeño, que era muy pequeño en el 92, no fue a ver a Fidel a ese lugar donde estaba. Y Fidel establece que a partir de ahí debía avisar primeramente a los miembros del buró político, a los generales más allegados, y así se iba a establecer un orden de aviso de que Fidel había fallecido. Y cómo se iba a hacer la preparación del pueblo para darle la noticia de que Fidel había fallecido. O sea, que mañana Fidel se muere y no lo van a decir. Van por los medios de la televisión, la prensa, etcétera, van a ir preparando 1 o 2 días, no sé, al pueblo para darle la noticia. ¿De qué otras cosas vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de, ya le dije, la droga, vamos a hablar del tráfico de armas. ¿El tráfico de armas? Tráfico de armas. ¿De la droga? Sí, vamos a hablar de la droga, vamos a hablar de la implicación. ¿Y Fidel tenía conocimiento de la droga? Sí, Fidel tenía conocimiento. Yo tengo pruebas de una conversación de Fidel con un alto funcionario del Ministerio del Interior, donde él está autorizando a un narcotraficante, con el nombre y todo lo tenemos, que llegue a Cuba, se reúna con su familia y este narcotraficante ofrecía $75,000 por estar en un lugar que lo vamos a señalar, por estar 1 semana con su familia. Tenemos el nombre, tenemos el lugar donde iba a estar. Pero Fidel Castro personalmente estaba en el negocio de narcotráfico. Sí, lo que sucede es que te tengo que explicar por qué yo oigo esa conversación. O sea, yo estoy en el despacho de Palacio, en el despacho de Palacio existe una pizarra telefónica, las comunicaciones no llegan nunca directa a Fidel en ningún lugar que esté. Siempre tienen que pasar por donde está la escolta. Como yo subía con Fidel al despacho junto con el jefe de la escolta, nosotros, él o yo, nos sentábamos. ¿Con Joséito? Con José o con los otros que estuvieron anteriormente. Siempre nos sentábamos en la antesala del despacho de Fidel y teníamos la operatividad de las comunicaciones. Y este personaje que le digo yo, un alto funcionario del Ministerio del Interior, llega. O sea, primero llama que necesita ver a Fidel, Fidel nos comunica que viene ese funcionario, cuando llega le avisamos a Fidel que está ahí, pasa, y Fidel sale del despacho y me dice a mí, no vayan a grabar, porque cuando hablemos del despacho de Fidel, le voy a decir cómo está estructurada las grabaciones dentro del despacho de Fidel, que tiene varios lugares, está la oficina, está la mesa, una mesa para cenar o para reunirse, y está una habitación privada con su cama, su baño y todo, para si se quiere quedar allí. En cada lugar de eso hay micrófono y cada lugar de eso nosotros teníamos la llave que le daba entrada o no al micrófono. Pero ese micrófono, ¿para qué? ¿Para escuchar lo que habla Fidel Castro? No. ¿O para grabar a los que van a hablar con él? Para grabar a los que van a hablar con él. Siempre. Siempre. De ahí sale la famosa grabación que le hizo al presidente Fox. Fox, claro. Sale de ahí, de esa grabación de Palacio. Claro, esa grabación nosotros no tenemos la grabadora en el monitor. Con esa llave nosotros le damos salida a un cuarto de grabaciones donde trabajan las taquígrafas del Consejo de Estado. Okay. Que después vamos a hablar de todo eso. Bueno, en esa conversación yo oigo que Fidel está primeramente preguntándole a este funcionario quién era el hombre que iba a ir, cómo se llamaba, oigo el nombre, dónde iba a estar, cómo le iban a mostrar a la familia de que ese hombre no era un narcotraficante. Y entonces cuando surge el plan de darle a entender a la familia que este era un agente infiltrado del G2 en Estados Unidos para que la familia después no divulgara la presencia de este hombre en Cuba. Y le montan todo un aparato con escolta, el departamento MC, etcétera, etcétera, como si el hombre fuera un agente. Y ahí es donde me entero yo ya. Yo tenía, ¿cómo decirle?, intuición y tenía indicios de que Fidel conocía de la droga, porque antes de eso yo había ido a un almacén donde estaba la droga. No habíamos visto la droga. ¿Y cómo usted sabía que ahí había droga? Bueno, porque después en la causa 2 sale a relucir que en ese almacén era donde el departamento MC guardaba la droga. ¿Y usted fue con Fidel a ese almacén? Y fuimos con Fidel ahí. Nosotros tenemos para mostrar ese lugar. Más adelante. Más adelante. ¿Quién era el funcionario del Ministerio del Interior? Era Abrantes. José Abrantes. José Abrantes. José Abrantes estaba en la droga cumpliendo orientaciones de Fidel, como lo estaba Ochoa cumpliendo orientaciones de Raúl. ¿Eso le costó la vida? Eso le costó la vida. Siempre murió con la esperanza de que Fidel iba a hablar con él. Siempre Fidel le dio la esperanza de que la revolución iba a ser benévola con él y nunca lo Y sabiendo usted eso, ¿usted no tiene temor de venirse a sentar aquí a contar todas esas cosas en este programa que se está viendo en Cuba en estos momentos? Bueno,
que se ve en Cuba, pero es mejor que se entere todo el mundo quién es Fidel y acabar con la falsa. Y acabar precisamente con el ejemplo que quieren dar de que Cuba es un ejemplo para el mundo, que Cuba es un ejemplo para Venezuela. Que se vean los venezolanos en este programa, que lo vean y que saquen experiencia de este programa, como van a sacar experiencia los guardaespaldas de Chávez, de mi experiencia personal y lo que yo sufrí después que Fidel me separó de su lado, los años que tuve preso y todo eso. Me va a contar por qué lo separó, por qué rompió Fidel Castro con usted, por qué lo llevaron preso. Y una pregunta antes de irnos a la pausa y antes de volver con las fotos, una pregunta que se le ha hecho a varias personas que han estado cercanas a Fidel Castro. ¿No le pasó por su mente, con lo buen tirador que es usted, modificarle la salud y acabar con los problemas de Cuba? Se lo contesto ahora o después de la pausa. Después de la pausa. Correcto. Teniente Coronel Juan Reinaldo Sánchez, con el manejo que tenía usted de las artes marciales, con el acceso que usted tenía al hombre más poderoso de Cuba y con la clase de tirador que era usted, ¿no le pasó nunca por la mente modificarle la salud para acabar con los males en ese país? Mira, Oscar, en realidad en aquellos momentos yo tengo que serte honesto, yo no pensé en esa posibilidad. Todavía en ese momento no pensé en esa posibilidad. Si lo hubiera pensado, tuviera que valorar, hubiera tenido que valorar, primeramente, que nunca, en muy pocas ocasiones, estuve solo con Fidel. O sea, siempre estaba el jefe de la escolta al lado mío, en muy pocas ocasiones. En segundo lugar, yo me pudiera haber convertido en un héroe o en un mártir. Lo que me pasara a mí no me importaba. Ahora, la represalia que hubiera habido con mi familia, sí. Estoy completamente convencido que si yo hubiera hecho algo de eso, los que más iban a sufrir, como después sufrieron, con lo que te voy a contar de cuando me quise separar de la historia, de la escolta de Fidel, era mi familia, esos eran los que más iban a sufrir. Vamos a ver alguna foto y vamos para que nos cuente qué pasó. Cuando usted cae en desgracia con el hombre, como le acaba de pasar a Carlos Laje y a Felipe Pérez Roque y a Ramírez de Stenós, ¿cuándo se produce ese rompimiento? Aquí vemos una primera foto, ¿qué es eso? Ese que está ahí con la guayabera es usted, al lado Sí, de Fidel. Ese que estoy ahí, que estoy sosteniendo mi pluma, soy yo porque acababa de anotar precisamente la botella de vino que estaba Fidel. ¿Usted tenía que anotar todo eso? Todo, incluso una síntesis de lo que él conversaba ahí en la intimidad. Fidel le gustaba mucho hacer cuentos con la escolta. Yo tengo muchas anécdotas de Fidel que caracterizan al Fidel desde que era niño, de que le hace un patrón psicológico a Fidel desde el punto de vista psicológico. Muchas cosas de las que está haciendo Fidel hoy con empresas extranjeras, etcétera, que después de eso también podemos hablar, tiene su reflejo en la niñez. Fidel manipulaba a los padres, manipulaba a Ramón, manipulaba a las personas desde que era estudiante en la universidad y en la niñez. ¿Y dónde era eso? Este es el interior de Punto Cero. Ajá. Este es el interior de Punto Cero, donde Fidel está reunido con la escolta y está abriendo una botella de vino que íbamos a brindar en ese momento allí. Debe haber sido por un 26 de julio, un cumpleaños de Fidel, etcétera. Ya habíamos llegado a la casa, ya no iba a salir más, se había quitado la chaqueta verde olivo y ya iba a quedarse ahí en la casa. Y hacía brindis con ustedes con mucha frecuencia. En estas fechas, en estos acontecimientos. Vamos a ver otra foto, otra de las fotos. ¿Esa foto dónde es? Esa foto es en la entrada de la casa de Punto Cero. Esa ventana que se ve detrás es un cuarto que tiene Fidel, donde tiene los teléfonos, que está fabricado a pruebas de escucha. O sea, ahí no hay por ningún medio que se pueda penetrar para escuchar las conversaciones de Fidel. Y desde esa habitación es que Fidel habla con Raúl, con los diferentes ministros, etcétera, siempre desde esa habitación. Y él ahí me está felicitando porque, o yo lo estoy felicitando porque a él le entregaron una condecoración. Si se fija bien en el cuello se le ve la cinta. Sí. Y entonces yo lo estoy felicitando, lo felicitó toda la escolta y me tomaron la foto a mí cuando yo lo estoy felicitando. ¿Quién le dio esa condecoración? Esa condecoración, no recuerdo si fue en una embajada, no, en la universidad. En la universidad. Recuerdo ahora que fue en la Universidad de La Habana. Vamos a ver otra. ¿Quién es ahora aquí le está entregando un diploma? Sí, eso es en el interior de Palacio. Ahí se ve, el último que se ve allá sentado al fondo, ese es José Delgado Castro, el jefe de la escolta de Fidel. Él me está entregando un diploma ahí cuando regresamos de Venezuela por el trabajo que yo había hecho en Venezuela con la seguridad de él en Venezuela.
¿Qué hizo usted en Venezuela? Bueno, en ese viaje yo me fui en la avanzada. Ya. Le preparamos el viaje en Venezuela, le preparamos todo eso y entonces me está dando un diploma firmado por él en reconocimiento a ese trabajo que hice. Vamos a ver otra. Vamos a ver otra de las fotos de usted con Fidel Castro. ¿Ese quién es? Mira, este es un miembro de la escolta, como le decía ahorita, es uno de los donantes directos de Fidel Castro, que es miembro de la escolta. Donante de sangre. Sí, habían dos donantes de sangre. O sea, cuando Fidel caía en crisis, estos dos miembros de la escolta ingresaban con Fidel. Ingresaban con Fidel. Donde quiera que estaba Fidel, iban a los viajes al exterior, por lo menos uno iba a los viajes al exterior. ¿Cómo se llama este? Ambrosio Reyes. Ambrosio Reyes. ¿Y el otro? Andrés Arronte Martínez. Andrés Arronte Martínez, lo vamos a ver más adelante. Precisamente, ahora que usted toca ese tema, por lo que usted nos está contando, Fidel sufre recaídas, crisis periódicas. Crisis periódicas. Pero graves. Graves. En el mes de enero, ustedes recordarán que abrimos 2 programas señalando que Fidel Castro se encontraba en una recaída en estado muy grave y que inclusive nuestras fuentes señalaban que en determinados momentos no reconocía a su entorno, que no estaba reconociendo a su entorno. Luego salió de esa crisis, vinieron los voceros de Fidel Castro aquí en Miami y empezaron a querer invalidar eso que habíamos dicho esa noche. Pero resulta que hoy, 9 de marzo del 2009, sale una información de varias agencias internacionales de noticias con unas declaraciones del presidente del Ecuador, Rafael Correa, donde precisamente en enero no pudo ver a Fidel Castro, y vamos a citar lo que dijo el presidente Correa, siguiendo con lo que nos está contando el teniente coronel Sánchez. Rafael Correa afirma que Fidel Castro no pudo recibirlo por una recaída. En enero pasado el exgobernante estaba muy delicado de salud, dijo el presidente ecuatoriano. Correa añadió que incluso le dijeron algunas cosas confidenciales en ese momento, pero aclaró que no las puede revelar. Ahí está la confirmación de lo que habíamos dicho justamente en el mes de enero en este programa. Vamos a ver otra foto, otra de las fotos, y está usted abrazando a Fidel Castro. Aquí está usted abrazando a Fidel Castro. ¿Por qué? Sí, eso es que yo lo estoy abrazando por un cumpleaños también. Hay varias personas ahí que más adelante podemos después detallar quiénes son. Son personas que tienen cargos importantes dentro de la seguridad de Fidel, que cuando hablemos de la seguridad de Fidel le voy a decir quiénes son estas personas y voy a decir también dónde está ese lugar que él me está abrazando ahí. Es una de los lugares de descanso preferidos de Fidel. ¿Por qué, siendo usted un miembro del círculo íntimo y teniendo todas esas consideraciones de Fidel Castro, usted rompe con él o él rompe con usted? ¿Qué pasó? Sí. Es lo que ahorita empecé a tratar de explicarle. O sea, yo por este cúmulo de informaciones que tengo, me voy percatando de toda una serie de anormalidades, por decirlo de alguna forma, que estaban ocurriendo dentro de las altas esferas del gobierno. O sea, la moral revolucionaria, y esto es importante para que nos escuchen, los que nos escuchan aquí y en Cuba también, lo escuchen de boca suya. Esa moral revolucionaria por la que propugna Fidel Castro durante toda su vida, la que ha propugnado, la que ha expresado, la que ha implantado, según él, esos códigos morales, ahora acusa de indignos a Carlos Laje Dávila y a Felipe Pérez Roque. ¿Usted no lo vio en su vida privada, en su práctica? Sí, claro, mira, eso es una gran mentira. O sea, Fidel Castro se ha pasado toda una vida criticando la sociedad de consumo, criticando al capitalismo, pero es que Fidel Castro vive inmerso en una sociedad de consumo y en un capitalismo. Fidel Castro tiene el nivel de vida superior a cualquier presidente de América Latina. Fidel Castro es dueño de la isla de Cuba. Entonces, esas cosas yo las veía. Veía que decían unas cosas, le pedía al pueblo sacrificio, le pedía al pueblo que recibieran los apagones, por hablarle de algo como la falta de petróleo en Cuba, y ninguno de ellos sufría eso, tenían plantas eléctricas. ¿Usted sufría apagones? ¿Qué tenía usted en la nevera de su casa? ¿Los jamones de Fidel Castro? No. ¿Ustedes no se llevaban de punto cero comida y eso? No, mira, afortunadamente para mí, Oscar, aquí hay personas en el exilio que vivían muy cerca de donde yo vivía.
y saben que yo vivía en un edificio, en un apartamento. Y en mi casa se sufrían las carencias que sufría cualquier cubano. Las personas piensan que por estar al lado de Fidel y ser miembro de sus cortas yo tenía un nivel de vida alto. No es así. El nivel de vida alto ahí lo tienen lo tiene Fidel, lo tiene Raúl, lo tienen los miembros del Buró Político, lo tienen los generales, lo tienen los ministros, pero no los escoltas de Fidel. Los escoltas de Fidel tienen bastante carencia de cosas. ¿Por qué rompe usted con Fidel Castro? Yo rompo por Fidel porque me doy cuenta de todo esto, me doy cuenta ya del narcotráfico, me doy cuenta del tráfico de armas, me doy cuenta del nivel de vida que tienen los generales. ¿Y ustedes hablaban de eso entre ustedes, la escolta? Sí, se comentaba, pero por muy pocas personas, y no puedo decir los nombres porque todavía están allí. Están allí. Están allí todavía y no los puedo ni siquiera ¿Pero ustedes mencionar. comentaban entre ustedes? Sí, claro. Veíamos, por ejemplo, nosotros visitábamos la casa del actual jefe del Ejército de Occidente, Polo. Leopoldo Sintra Frías. Sí, que está en la calle 70 y séptima, y es una residencia. El pueblo de Cuba, si me está viendo en Cuba, puede ir allí a 70 y séptima. Y puede ver la casa de él a esa esquina. Ahora es viceministro de la FARC. Bueno, es una residencia. Tiene criados, tiene choferes. ¿Tiene criados? Sí, tiene criados, igual que los tiene Fidel. Fidel tiene criados. Los cocineros en la casa de Fidel tienen que trabajar vestidos de blanco y con gorro como si estuvieran en un hotel 5 estrellas. ¿Ah, sí? Y los criados tienen que vestirse de blanco. Prejuicios burgueses. Sí, y le digo que está inmerso en una sociedad capitalista. En la casa de Fidel se come a la carta. A la carta. A la carta, cada cual manda a hacer la comida que quiere diariamente, como si estuvieran en mejor de los ¿Y ustedes hoteles. qué comían? Nosotros cogíamos la comida que nos mandaban del centro de elaboración de la comida de la escolta, no la comida que él comía, por supuesto. Yo no le voy a decir que pasábamos hambre, es incierto. Teníamos una alimentación normal, no comer lo que usted quería. Pero retomando la pregunta, ¿qué fue lo que lo hizo? Ya sabemos la posición suya. Pero por parte de él, ¿qué lo hace? Bueno, déme ampliarte un poquito más. O sea, yo me desengaño de todo esto y estoy buscando el momento preciso y exacto para romper con estas cosas que me ataban, para romper con la escolta, para alejarme del sistema. Pero tenía que buscar el momento preciso. Y en el 1994, mi hija sale de Cuba vía Venezuela. Y mi hermano está a la frontera abierta y sale en balsa de Cuba. Ante estos acontecimientos... ¿Cuántos hermanos tenía usted? Un hermano. Un hermano. Vive aquí. Que decidió en la crisis de los balseros del 94 irse en balsa. Irse en balsa. Entonces la dirección... ¿Y su hija qué hacía su hija? ¿Qué estudiaba? No, mi hija es profesora de matemática. Y se fue para Venezuela. Se fue para Venezuela y actualmente hace muchos años que está aquí en Estados Unidos ya. O sea, después que yo salí de la prisión, ella... Porque usted fue a prisión. Sí, yo fui a prisión, que quiero hacerte el cuento. Me lo cuenta más adelante, después de la pausa. Tenemos que ir a la pausa y me cuenta cuándo lo separan a usted, cuándo usted sale de la escolta y cuándo usted cae realmente en desgracia hasta llevarlo a la cárcel. Esa foto antes de irnos a la pausa, ¿qué es eso? Sí, ese es el interior de Palacio. Ese es un grupo normal de trabajo de la escolta. ¿Usted está al lado de Fidel ahí? Sí, yo estoy ahí al lado de Fidel. Yo generalmente siempre estaba al lado de Fidel por las cosas que he contado aquí, del diario, etcétera. Ese que está a la extrema con camisa azul, ese es Laje. Ese es Laje. ¿Cuál es Laje? El que está con la camisa azul en el extremo de la foto. En el extremo a la derecha, pero ahí tenía pelo. No, un poco, eso es lo que pasa que la sombra le dio. Él nunca tuvo bastante, pero no. Y hay otros personajes ahí que en el transcurso de los programas que vamos a hacer, pues vamos a ir detallando quiénes son. Ok, vámonos a la pausa. Ese close-up que le están haciendo ahí, ese es Laje, hoy en desgracia. Regresamos con el coronel Juan Reinaldo Sánchez. Bueno, se integra al panel Luis Domínguez, a quien agradecemos que esté con nosotros esta noche. Luis Domínguez es el creador del foro secretosdecuba.com. Él va a mostrarnos, y esa es la razón por la cual se ha sentado aquí cerca de la computadora, donde cayó preso, donde estuvo preso Juan Reinaldo Sánchez. Pero antes de ir a esa foto, cuéntenos cuándo usted es separado o se separa de la escolta de Fidel Castro y cuándo cae en desgracia. Sí, ya en el año 94, que está la frontera abierta, que es cuando sale mi hermano, la dirección de la escolta me llama, previa reunión con Fidel
en la cual yo no participo, y deciden sacarme del lado de Fidel por cuanto yo tenía familiares que habían salido de Cuba recientemente y que eso podía empañar la figura de Fidel, porque las personas que me conocían iban a divulgar de que yo tenía familiares en el exterior, etcétera, en Estados Unidos, y que sin embargo estaba al lado de Fidel. Pero no querían prescindir de mi servicio, sino que yo continuara en seguridad personal prestando mis conocimientos. Y entonces ahí me dan 15 días de vacaciones, Oscar. Hacía mucho tiempo que no cogía vacaciones, 15 días de vacaciones. Yo me retiro, pero yo estaba buscando, como le decía, el momento preciso para plantear mi separación de la escolta. Y cuando se me terminan los 15 días de vacaciones, ya presento por escrito mi carta de jubilación. Tenía la edad, tenía el tiempo establecido y era el momento preciso para retirarme. Eso fue una bomba. Nadie nunca había presentado una renuncia a la escolta de Fidel, una renuncia sí a la seguridad personal. Es menos el hombre que le llevaba el diario, ¿no? Y menos yo, que tenía toda esa información. ¿Y usted se trajo el diario? Yo no traje el diario, no pude sacarlo. Yo salí de Cuba vía marítima y no pude traer ni siquiera eso. En un bote. No, en un bote. De forma subrepticia. Subrepticia. Que después vamos a ver por dónde salía, es interesante. Me cuenta mañana por dónde salió. ¿Qué pasó entonces cuando usted presenta la renuncia? ¿Qué pasa? Bueno, ya. Cuando presenta la renuncia, todos hablan conmigo. Habla el general Francis, el jefe de la Dirección de Seguridad Personal. Habla la dirección política del Ministerio del Interior. Todos querían que me quedara, no quería que me fuera, pero yo había presentado mi jubilación y eso iba caminando el tiempo en Seguridad Social, que es el departamento, la institución en Cuba que aprueba las jubilaciones. Y hablaban conmigo, yo quería jubilarme, ya quería separarme del sistema. Entonces, al ver eso, un día estoy en mi casa y se presentan dos altos oficiales de seguridad personal y me dicen que el general Francis me quiere ver. Y cuando yo llego a la jefatura de seguridad personal, me montan en un carro y me llevan para 100 y Aldabó detenido. Detenido. 100 Aldabó es un centro de detención común. No es ni siquiera militar. Allí fue donde me... Una estación policial. Allí. Es un centro de detención, es una institución grandísima de 3 pisos. En el tercer piso estaba yo. ¿Y lo esposaron? No, allí no me esposaron. Me encierran en una celda tapiada, una sola rendija en el techo para ver la luz del día, se perdía la noción. Lo mismo almorzabas por la mañana que comías por la noche, que comías por la mañana y almorzabas por la noche. ¿Qué pensaba usted en ese momento? En ese momento empezaba... Primeramente, creía que era un sueño. No me veía porque no había motivo. Mi único delito fue retirarme, separarme de la escolta de Fidel. ¿Usted no se puso a hablar con los muchachos del barrio de que usted se quería ir? No, nunca, jamás. Esas cosas no se hablan. Esas cosas no se pueden hablar. Y entonces, mira, Oscar, en esa celda, me ponían el agua una vez al día. Solo en la celda, no tenía con quién hablar. Yo tenía que beber agua a una cuarta del lugar donde defecaba. A esa cuarta yo tenía que tomar mi agua de ahí. ¿Y a qué atribuye usted su caída? Precisamente. ¿A una orden directa de Fidel Castro? No, es que cuando expliquemos la escolta de Fidel Castro, vamos a ver que la escolta de Fidel Castro solo tiene un jefe, y es el propio Fidel. Para entrar un hombre, sacar un hombre de la escolta de Fidel, hay que consultárselo a Fidel. O sea, que usted cree que fue Fidel Castro directamente. No, yo creo no, es que el instructor me lo comunica. A la semana de estar detenido, que es interesante que te diga esto, porque dicen que en Cuba no hay tortura. Yo considero que sí, porque la sufrí, y te voy a explicar. Cuando me sacaban a los interrogatorios, era un cuarto 2x2. Vamos a ver en lo que él sigue hablando. Ajá, vamos a ver dónde era, Luis. Pero ¿cuáles eran los interrogatorios? ¿Qué era lo que querían saber? Querían que yo firmara algo similar, muy parecido a lo que firmó Felipe Pérez Roque y Laje, que yo firmara toda una serie de supuestos delitos que querían achacarme, relaciones con extranjeros, con personas desafectas a la revolución, etcétera, papel que yo no quería aceptarlo. En ese cuarto de interrogatorio, un cuarto 2x2 con un aire acondicionado de 1 tonelada, yo con un pullover, y el instructor llegaba con una chaqueta, un yaqui, se sentaba debajo del aire y el aire me daba directamente a la cara y al pecho. Y ahí estaba horas sentado titiritando de frío. Y allí me dejaba, a veces se iba el instructor y me dejaba ahí 1 o 2 horas. ¿Eso es 100 y Aldabó? No. Eso es, déjame decirte, yo estuve
3 meses en Ciénaga de Altavoz. En esos 3 meses ni siquiera una sola vez cogí sol. Y en la cama donde dormía, cogí un virus que me podrí prácticamente de la cintura hacia abajo. Una septicemia, una infección. Sí, sí, que me podrí. Querían llevarme a un hospital esposado. Yo me negué. Yo dije que me iba a morir ahí, pero a mí no me iban a exhibir por toda La Habana esposado. Ahí estuve 3 meses. A mí me sacan de Ciénaga de Altavoz porque yo pido hablar con el jefe del centro de detención de Ciénaga de Altavoz y le dije que si no me sacaban, yo me iba a declarar en huelga de hambre y me iba a tirar contra las paredes y me iba a dañar allí contra las paredes y me iba a fajar con todos los policías que entraran a la celda. Y él me dice que no lo haga, lo comunica a Seguridad Personal y al otro día me bajan de la celda donde estaba y hay un microbús de 12 plazas, fíjate el miedo que tenían, que hay un microbús de 12 plazas y 10 plazas estaban ocupadas por guardias de seguridad. Y yo en el medio. Y así me llevan para la prisión de la Condesa. Vamos, la prisión de la Condesa, que es esta. Vamos a continuar con esto cuando regresemos de la pausa. Teniente Coronel Juan Reinaldo Sánchez, usted llevado entonces a la prisión de la Condesa. Sí, en la Condesa, bueno, antes de la Condesa, a mí me hacen un juicio militar a puerta cerrada, mi familia no puede participar. Un juicio donde yo llevo 15 testigos, entre documentos y testigos presenciales. ¿Acusado de qué? Acusado de insubordinación. De insubordinación. De insubordinación. Los testigos que yo llevo, que lleva la defensa, el tribunal no los acepta y acepta 3 testigos presenciales. ¿Cuáles eran los testigos presenciales? No, perdón. 3 testigos de referencia. ¿Quiénes eran estos testigos de referencia? Fácil. El secretario general del partido de la escolta y 2 miembros más de la escolta. ¿Quiénes fueron a testificar contra usted? Bueno, en realidad ellos no se centraban directamente ahí, sino que oían, que habían oído comentarios. Evidencia circunstancial. Ajá, que cuando yo salía afuera a planificarle los viajes a Fidel, yo hablaba con extranjeros. ¿Usted le preparaba los viajes a Fidel? Claro, pero es que tenía que hablar con extranjeros, la seguridad de ese país para Cuba son extranjeros. Y si no hablaba con ellos, ¿cómo iba a garantizar la seguridad de Fidel? Pero además eso estaba implícito en mis deberes. Mañana nos va a contar lo de los viajes. Ya. Hablando de la moral revolucionaria, que es uno de los grandes mitos de Fidel Castro y de la Revolución Cubana. Fidel es verdad que lleva una vida austera en materia sexual, que ha sido un hombre monógamo durante toda su vida. No, en la vida de Fidel ha sido estable, pero ha habido varias mujeres. De eso vamos a hablar aquí en un programa. Mira, esta señora que aparece en esa foto, La de la blusa blanca. La de la blusa blanca, para el pueblo y para las delegaciones extranjeras es la traductora de inglés de Fidel. Pero en la realidad es la teniente coronel Juanita Vera de la inteligencia cubana y radica en línea IA en el Vedado. Ella se dedica a hablar con los extranjeros que visitan a Cuba y que se van a entrevistar con Fidel para hacerle un cuadro psicológico y después decírselo a Fidel. Pero el cargo más importante que tiene Juanita no es ninguno de esos. ¿Cuál es? El cargo que tiene Juanita es que es la amante actual de Fidel. ¿Cómo? La amante actual, la querida de Fidel Castro, y tiene un hijo con Fidel Castro. ¿Tiene un hijo con Fidel Castro? Tiene un hijo con Fidel Castro que no se ha dicho nunca. ¿Y la primera dama de Cuba, Dalia Soto del Valle, lo sabe? No sabe eso, pero Dalia... Pero lo está sabiendo esta noche. Sí, hoy sí. Porque usted lo está revelando. Sí, claro que sí. Pero no creo que vaya a pasar nada. Dalia sabe de varias infidelidades de Fidel, como Fidel sabe de varias infidelidades de Dalia y de Juanita. Y lo vamos a decir aquí en algunos programas. Óigame, pero usted se está metiendo en candela. Oscar, esta foto es importante. Esta foto fue tomada en enero 12 de este año. Ahí está Rafael Correa, el presidente de Ecuador, Raúl y Oliver Stone. O sea, que cada persona que va ahí, que habla inglés, ella le pasa a la inteligencia cubana las cosas que ella aprende. O sea, la traductora de Oliver Stone, en este caso, es una coronel de la inteligencia cubana. Vamos a ponerlo en claro, es una espía cubana. La amante de Fidel Castro es una espía. Esa fue cuando Rafael Correa estuvo, que no pudo ver a Fidel Castro. Sí, eso fue el día 12 de enero de este año. ¿Sí? Cuando dice hoy que Fidel no lo recibió porque estaba en una recaída, muy delicado de salud. Sí, Oscar, él no lo pudo recibir porque precisamente en el tratamiento que tiene Fidel en estos momentos, tiene esos baches. O sea, esos baches que recae, vuelve. Que lo vamos a explicar cuando expliquemos la salud de Fidel.
¿Por qué el médico español García Sabrido dijo ya no tiene cáncer, no tiene cáncer? Bueno, el médico español no dijo mentira. En ese momento no tenía cáncer. No, se lo habían extirpado. Se lo habían extirpado. Esa es la razón. Mañana me cuenta todo eso. Mañana me cuenta todas esas interioridades. Encantado. Gracias a Luis Domínguez, gracias al teniente coronel Juan Reinaldo Sánchez. Se lo prometimos y estamos cumpliéndolo. La verdad desde adentro, por primera vez aquí en A Mano Limpia. Gracias por haber escogido este programa. Gracias. Hasta mañana.